Buenas tardes, bienvenido a esta videoconferencia, muchachos, sobre el tema de las empresas familiares. Realmente es emocionante para mí estar con ustedes compartiendo una temática tan importantísima referente a lo que es el tema de empresa familiar. Todos sabemos que las empresas familiares son aquellas empresas cuya organización está destinada o más bien está dirigida por familiares. Es decir, más del 50% de la propiedad tiene que ser del miembro de una o dos familias para considerarse empresa familiar. En Nicaragua tenemos nosotros un modelo en América Latina de empresa familiar, casualmente el Grupo Pela, ¿verdad? Ustedes miren que el Grupo Pela es una familia, tienen sus consorcios empresariales, tienen sus unidades estratégicas empresariales, cada una con su debida organización y son miembros familiares, ¿verdad? Las empresas familiares tienen sus características. Dentro de estas características dice que uno o más miembros tienen que ser parte de la dirección de las empresas familiares. Eso es importantísimo porque las decisiones se toman a nivel de la familia. Otra de las características importantes de la empresa familiar tienen que ver con el tema de la sucesión. El tema de la sucesión es un tema bastante amplio entre las empresas familiares porque las empresas familiares, el objetivo es que continúen de generación en generación. ¿Qué significa eso? Significa de que existe una primera generación. La primera generación son aquellas empresas familiares en donde tenemos a los emprendedores o a los abuelos, por decir así, en una primera generación. Ellos emprendieron el negocio, ellos iniciaron con la idea del negocio, luego de eso viene una segunda generación, que es la de los hijos. Los hijos van entrando poco a poco a la empresa familiar en una segunda generación. Luego tenemos una tercera generación como la de los nietos. Entonces, estamos hablando en una tercera generación de un consorcio de primos. Entonces, es aquí en donde la empresa familiar comienza a tener problemas, conflictos. Las empresas familiares dicen que son aquellas empresas en donde el corazón de la familia está en ellas, pero sin embargo, muchas veces las empresas familiares, a pesar de tener rentabilidad, también son conflictivas. Y el conflicto en las empresas familiares casualmente se da por los temas de propiedad, por los temas de salario, por el tema de los familiares políticos de las empresas familiares. Hay un tema bien importante, muy bonito en la parte de los familiares políticos de las empresas familiares, y estamos hablando de las nueras y estamos hablando de los yernos. ¿Qué es lo que sucede? En la medida que la familia va creciendo, la empresa también va creciendo, pero sin embargo la familia crece más rápido que la empresa. Entonces, muchas veces tenemos que buscar esa sinergia en el tema económico familia-empresa, de manera que no sea tan dependiente, la dependencia de la familia 100% de la empresa, sino que se tiene que buscar nuevos emprendimientos, nuevas empresas que emprendan los consorcios de primos cuando estamos en una tercera generación. El tema de empresas familiares es un tema bien amplio, grandísimo, ¿verdad? Es un estudio incluso que a nivel de Latinoamérica la hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y acá en Nicaragua se trabajó con el tema de empresas familiares en coordinación con la UNI, un proyecto que se llamaba Proyecto de Empresas Familiares. Entonces, ellos formaron un sinnúmero de consultores especialistas en implantación de órganos de gobierno corporativo en las empresas familiares. ¿Cuál es el objetivo de estos consultores? En primer lugar, dejar implantados los órganos de gobierno en las empresas familiares, ¿verdad? Como cualquier otra empresa, su junta directiva, su asamblea de accionistas, su gerente general, sus mandos medios, toditito bien organizado, de manera que se garantice la supervivencia de la empresa familiar de generación en generación. Ahora, ¿por qué se dio esto? Sencillamente porque dentro de los estudios mismos que hizo el BID, nos dimos cuenta que de 100 empresas que se fundaban en una primera generación, apenas pasaban un 30% de empresas a la segunda generación. Y más alarmante aún cuando llegan a una tercera generación, apenas un 5%. Entonces ahí cuando comienza la preocupación de que tan pocas empresas están pasando a una tercera generación. Entonces es aquí donde viene la inquietud del Banco Interamericano de Desarrollo para que las empresas familiares continúen de generación en generación. Algo bien importante es el tema de la sucesión. En el tema de la sucesión estamos hablando de los fundadores, ¿verdad? Que en algún momento tienen que retirarse de la empresa familiar. Muchas veces las personas que
que fundaron las empresas familiares no se quieren retirar. Decían los abuelos que el chancho da la manteca hasta que se muere, decían, y la verdad es la cosa que en el tema de empresas familiares no tiene que funcionar de esa manera, sino que se tiene que hacer un relevo generacional adecuado, de manera que se piense en el negocio familiar, en la continuidad del negocio familiar, y de esta manera garantizar la supervivencia de generación en generación dentro de la empresa familiar. Hay un cuento muy bonito de los dos gorros. Muchas veces los dueños de las empresas familiares tienen el sombrero de gerente, pero también tienen el sombrero de papá. Entonces, cuando nos ponemos el sombrero de gerente, significa tomar decisiones serias, contundentes, aunque sea familiar, la persona que haya cometido cualquier infracción dentro de la empresa familiar. Entonces, ahí tenemos el gorro de gerente general, pero luego nos ponemos el gorrito de papá y comienzan los sentimientos. Entonces es ahí cuando sale una definición muy bonita dentro de la empresa familiar que dice que las empresas familiares son empresas con alma, porque el corazón de las familias está en ellas. Las empresas familiares representan un porcentaje grandísimo dentro de nuestro país, por lo tanto, es preocupación nuestra este tema, continuarlo y seguirle dando continuidad, de manera que las empresas familiares, además de generar empleo, vayan contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro Nicaragua. Por ahí, muchachos, es la introducción que tenemos al tema de las empresas familiares. Si tienen preguntas, con gusto aquí las vamos a contestar. Tenemos todavía un tiempito por acá para preguntas y respuestas. Entonces ustedes me dicen, estamos a la orden. Fausto Amador, ustedes que estamos claros ahorita. Empresa familiar. Una primera pregunta. Sí, escuchamos. Ok. Si estamos claros de la importancia de la empresa familiar en lo que es la economía mundial y obviamente Nicaragua incluida, ¿qué papel ha estado jugando el Estado o qué papel cree que debería jugar el Estado en la promoción y permanencia de estas empresas familiares? ¿Qué se maneja hasta el momento? ¿Qué papel ha jugado el Estado? ¿De qué manera? Si hay leyes de fomento al sector o leyes que promuevan la prevalencia o permanencia de las empresas familiares, ¿qué información se maneja hasta el momento? O sea, ¿cuál sería nuestro punto de partida? Bien, de hecho, las empresas familiares a nivel de Nicaragua, pues es un tema bastante nuevo en cuanto al estudio. Pero sin embargo, existe una ley de fomento a las MIPYMES. Recordemos que las empresas familiares no solamente son grandes empresas, como el ejemplo de la empresa familiar del Grupo Pela, que le puse, que eso se maneja como un ejemplo a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, en la ley de las micro, pequeñas y medianas empresas, pues ahí existen ciertos mecanismos en cuanto a la seguridad social, en cuanto al salario mínimo, pero sin embargo, no existe, para decirlo así directamente, un fomento directo a las empresas familiares para que vayan encaminadas a ese crecimiento y más que el crecimiento, a sostenerse dentro de la competitividad misma, del mismo mercado. Entonces, sí existe una ley que por un lado tiene que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que la mayoría de esas micro, pequeñas y medianas empresas son familiares. Entonces, ahí sí podemos entrar por ese lado, pero sin embargo, como empresas familiares como tal, no existe. Bienvenida, Lauren Flores, bienvenida. Lauren, ¿alguna pregunta sobre el tema de empresas familiares? Nosotros ya decimos la introducción. Yo sé que vos tenés una experiencia muy grande, bonita, preciosa en cuanto al tema de empresas familiares, entonces si tenés algo ahí podemos trabajar, consultar, o alguna sugerencia, o alguna observación, o algún apoyo. Y yo creo que esta es una... Sí. Fausto Amador, te escuchamos. No tengo ninguna pregunta ahorita. Está claro, está interesante la introducción que nos ha brindado hasta el momento. ¿Ustedes tienen una empresa familiar, Fausto León? Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Quién controla el dinero en tu empresa familiar? Pues técnicamente hay un encargado digamos, de la administración. En este caso es mi papá. Él tiene
estudio en lo que es economía y administración de empresas, pero también si hace falta o el tiempo o necesito un poco de apoyo, tanto mi mamá como yo, pues, esa parte. Quiere decir que hay un, por decirlo así, una junta directiva que está conformada por tu papá y tu mamá. Así es. Pregunto, ¿qué está haciendo esa familia empresaria, emprendedora, para garantizar un relevo generacional a Fausto León, que en este caso sería una segunda generación? Sí, lo que estamos tratando de hacer es de automatizar un poco más las cosas, meter sistemas, llevar un mejor control de inventario y así poder apoyarnos de terceros, digamos así, de personas que contratamos y pues no estar, digamos, las 24 horas de pie en la PYME. Pero creo que la clave es tratar de automatizar las cosas y llevar un mejor control digital. Muy bien. Lauren. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchás, Lauren? Vale, Lauren, ahora. ¿Ah? Creo que no escucha Lauren por ahí. Ingeniero Alfredo Palacio, ¿qué más podemos argumentar en cuanto a algún comentario sobre el tema de empresas familiares? Que es un tema bien importante, bien novedoso, es amplio, es nuevo, es algo que tiene que ver con nuestra economía nacional y la verdad de las cosas es que en estos tiempos la empresa familiar se tiene que fortalecer más, se tiene que buscar cómo fortalecer más, porque es cuando se tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, si se reducen las ventas, tenemos que tomar decisiones y lamentablemente muchas de esas decisiones tienen que ver con el recorte de personal y eso se ha dado. Fausto León, en el negocio de tu familia empresaria, ¿ha habido recorte de personal? ¿Se mantienen o han crecido? ¿Cómo ha estado? Pues puedo decir de que hemos hecho un recorte de personal, pero por el hecho de que hemos aprendido a llevar mejor las cosas y optimizar el tiempo. Entonces, pues ahora hemos designado las actividades acorde a la capacidad que necesitamos realmente. Ok, excelente. Ingeniero, ¿algún comentario más, Lauren? Si no, pues llevamos... Sí, más que todo un aporte respecto a esto que mencionaba el ingeniero Amador. Y tiene que ver con eso, que la empresa familiar tiene que tecnificarse y verse como que si fuera una empresa de sociedad anónima, una empresa altamente competitiva. El hecho que sea una empresa familiar no implica que va a tener menos controles, o incluso tener controles mínimos. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, el análisis de una empresa familiar significa que vas a trabajar como que si fuera una empresa de sociedad anónima común y corriente, con órgano de gobierno. Entonces, eso es muy importante, lo que mencionaba el ingeniero Amador en cuanto a dimensionar lo que tiene que ver con la productividad, competitividad y un montón de factores, sobre todo comenzando con el buen uso por ejemplo, de la fuerza laboral de los colaboradores. Todo eso tiene que ver en un proceso de aprendizaje, pero que creo que más bien podría potenciarse brindando mayores capacidades a las empresas familiares para que puedan evaluar eso, evaluar costos de producción, evaluar, saber manejar una contabilidad básica que le permita sacar una balanza. Y yo creo que eso es un elemento clave para que permanezcan en el tiempo. Excelente, excelente, excelente. Bueno, Lauren Palacio, si tenemos algún comentario final. Lauren, dentro de tu estudio de empresas familiares, ¿qué encontraste? Lauren, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Vamos, bien, te escucho.
Lauren, ¿Me escuchan? Ahora sí. te escuchamos bien, claro, bien, bien, te escuchamos, vamos. Okay. Bueno, pues algo muy importante que en cuanto a lo que es las empresas familiares, pude ver que muchas de estas empresas no cuentan con un protocolo familiar. O sea, ¿esto para qué? Para saber si las empresas, ellas puedan saber lo que quieren en el futuro para su empresa, tengan claros todos los propósitos, todas las metas que ellos se proponen. Esto es muy importante porque ellos comiencen a establecer esto. Bien. De hecho, el tema de empresas familiares es un tema bastante bonito, bastante nuevo. Es algo que se tiene y que se debe incursionar dentro de la pensum académico de los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, porque nosotros llegamos a trabajar en empresas familiares y muchas veces nosotros encontramos cierta resistencia con el tema del manejo de la información. Encontramos cierta resistencia con el manejo de que son bien celosos con la información. Entonces, ¿de qué manera hay que concientizar al empresario que tiene que ir descentralizando muchas cosas? Porque recordemos que existen en administración las dos ruedas, una rueda operativa y una rueda estratégica. Muchas veces el empresario familiar se queda en la rueda operativa. Es decir, voy a encontrar empresarios familiares recibiendo dinero, están haciendo las funciones de un cajero. Encontrar empresarios familiares, dueños de empresas en la bodega recibiendo materiales. No es que esté malo, ¿verdad? No es que esté malo, pero sin embargo está haciendo un papel de bodeguero o esté en el banco haciendo fila, perdiendo 1 o 2 horas. Entonces, el empresario familiar tiene que meterse más en el círculo estratégico, es decir, ir buscando cómo hacer crecer más el negocio, es decir, buscando cómo fomentar más su negocio, buscar mejores rentabilidades, buscar mejores oportunidades dentro del mercado. Recordemos que el mercado no es estático, el mercado es un mercado dinámico. Todos los días está cambiando. Y una empresa que no innova es una empresa que se muere. Muchas gracias, jóvenes, por la reunión. Les agradezco mucho. Si no hay ninguna pregunta, pues estamos en contacto y lo espero para la segunda generación. Aquí estamos en la parte apenas introductoria de lo que es el tema de las empresas familiares. Vamos a ir comentando acerca de las trampas que hay dentro de las empresas familiares, el manejo financiero dentro de las empresas familiares y otra característica que tiene que ver con el círculo de la empresa familiar, porque hay 3 círculos dentro de la empresa familiar, uno que es la familia, otro que es la propiedad y otro tiene que ver con lo que es la misma gestión y gestión familiar como tal, ¿verdad? Entonces, todos esos 3, 4 temas más los vamos a desarrollar en la próxima reunión que tengamos. Muchas gracias, jóvenes. Agradecidos porque... Bueno, buenas tardes. Está bien, gracias. Ok, gracias.